Y ahora sí, entramos en el momento importante, grandemente importante también, en la creación de Eva, en la creación de la mujer. En el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. Es algo que Dios mismo ha pronunciado, ¿no? Desde el inicio de la creación. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso indica la necesidad grande para el hombre de una esposa. Si bien es cierto que en algunos casos esa soledad del hombre puede ser ayudada o suplida por la compañía de otras personas. Veamos, por ejemplo, a Pablo el apóstol, no solo, a lo largo de todos los años de su ministerio, solo, sin esposa, y no podía tener familia ni esposa porque los avatares de la obra misionera que él hizo no le hubieran permitido llevar bien un hogar. ¿Cómo hubiera podido llevar bien un hogar escapando de aquí para allá por la persecución del evangelio? No hubiese podido, y él tuvo razón en quedarse solo. Ahora, si Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero Pablo no estuvo solo. Siempre estaba rodeado de sus hijos espirituales y de los demás hermanos que le ayudaban. Y tuvo un hijo. Y él, Pablo, aunque no tenía hijos de su sangre, pero él le llamaba a Timoteo verdadero hijo en la fe. Y también le dice a Timoteo, mi amado hijo, aunque no nació de las entrañas de Pablo, fue su hijo verdaderamente. En la última carta que escribe Pablo, ¿no? Según de Timoteo, él dice ya anciano, ya pronto para partir de esta vida, dice allí. Y le dice a Timoteo, deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Es decir, de verle otra vez, acordándose de sus lágrimas cuando se separaron en un viaje anterior. No tuvo esposa, no podía tener, pero tenía cientos de hijos espirituales, y de ellos estaba rodeado todo el tiempo Pablo. Y de su hijo propio, ¿no? Timoteo. Y de sus hermanos que le ayudaban, que junto con él hacían la obra de Dios. Así que nunca estuvo solo. Y si Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, aunque Pablo no tuvo esposa, nunca estuvo solo. Qué maravilloso es eso, ¿no? Por eso ha creado Dios la iglesia como un cuerpo especial. Y si tenemos hermanos, hermanas, ¿no? Varones o mujeres que no llegan a casarse, pues Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo, sobre todo el hombre. Y esto no lo dice de la mujer, miren, ¿no? Lo dice del hombre. Bueno, a propósito de eso, los que estudian, ¿no?, la medicina y la estadística dicen que las mujeres viven más años que el varón. Eso se sabe, que siempre la mujer vive más años que el varón. ¿Algún problema hay con esto, parece? La batería de eso. Bueno, no importa. De todas maneras, acá tenemos otra grabación. No sé qué pasa a veces con esto. Es la segunda vez que grabamos, ¿no? Tenemos varias hasta aprender bien a usar. Bueno, decíamos que las mujeres tienen más larga vida que el hombre, estadísticamente, son más fuertes. Pero una de las razones es que las mujeres expresan sus emociones, no se guardan las emociones. Hablan mucho, ¿no? No se guardan lo que tienen adentro porque mucho hablan. Entonces eso hace que su vida emocional, la vida emocional influye mucho en el cuerpo. Otra cosa, si una mujer se queda viuda, sigue muchos años viviendo sin muchos problemas. Pero si un hombre se queda viudo, no va a vivir largos años. Eso se sabe estadísticamente, ¿no? También.
Algo pasó con este aparatito. La pila, pastor. Pero por mientras puedo usar el micrófono. Bueno, ya. Bueno. Sí, disculpen por estas fallas que tenemos al comienzo de esta transmisión en vivo, ¿no? Decíamos, una mujer que se queda viuda todavía vive largos años, porque su sentido emocional hace que no se guarda las emociones y eso hace que soporte mucho mejor la soledad. Nunca puede estar sola una mujer, no puede. Siempre está con otras hablando, con amigas, vecinas, qué sé yo. Tampoco se puede quedar callado, yo creo, ¿eh? Pero el hombre sí se puede quedar muy callado y justamente por eso es que le hace daño al hombre la soledad, porque el hombre todo se lo guarda. Y si un hombre se queda viudo, no vive tantos años como la mujer que se queda viuda. Por eso Dios no dice, no es bueno que la mujer esté sola, sino no es bueno que el hombre esté solo. Pero como digo, ¿no? En la iglesia del Señor, Dios ha creado la iglesia para eso justamente. Tenemos una mujer que se queda sola, que no se casó. Entonces, el campo de acción de una hermana que está sola tiene mucho campo de acción dentro de la iglesia. Una hermana soltera o viuda también. Tiene mucho trabajo. Y en eso de servir al Señor dentro de la iglesia, una mujer que quiere servir a Dios nunca estará sola, si lo hace bien. Y un varón, igual, un varón que esté solo, que por X razón o está soltero o se quedó viudo, de la misma forma, el que sirve a Dios nunca estará solo, porque tendrá muchos hijos espirituales en la iglesia, muchos compañeros en el servicio al Señor. No va a estar solo ni un día. Tiene mucho trabajo para ayudar a nuevos discípulos, para engendrar hijos espirituales, para discipular. Así que el alivio de la soledad es dentro del servicio al Señor y dentro de la iglesia local, que es lo que Dios ha hecho con ese propósito también, ¿no? Muy bien, seguimos examinando entonces verso 18, ¿no? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hacerle ayuda que esté delante de él. Dios dijo, necesito crear una ayuda para él, y en realidad no dice voy a hacerle una mujer, sino dice una ayuda, es decir, como que el nombre que le pone Dios a la mujer necesaria para Adán es ayuda. ¿Alguna mujer se llama ayuda? Pero Dios le llamó a Eva, ayuda le dijo. Ayuda de su hombre, de su esposo. Y eso en el día de hoy, que como dije el domingo anterior, ¿no? Estamos en el siglo de la anti-autoridad. Hace 100 años, 150 años, estos principios bíblicos prevalecían en la sociedad. Por ejemplo, los esposos no se divorciaban. El divorcio era como una vergüenza muy grande, el divorcio. Ahora, el Señor Jesús, tenemos que decir, el Señor Jesús pone una excepción del divorcio por el adulterio. Eso sí, el Señor pone esa excepción para un divorcio por el adulterio incorregible de uno de los cónyuges, y el Señor mismo menciona eso como motivo de divorcio. Pero también dice el Señor que fuera de ese motivo de adulterio incorregible no puede haber divorcio. ¿Por qué? Porque los esposos necesitan aprender a amarse. Pasan 30 años de casados y todavía están aprendiendo a amarse. Toda la vida es un proceso de aprender en el matrimonio. Ahora, el marido necesita aprender a amar a la esposa y ella necesita aprender a obedecer al esposo.
Si la mujer ha sido creada para ayuda del hombre, ese es el lugar donde mejor se desempeña una mujer. Allí se desempeña mejor que nada ayudando la mujer. A menos que quiera convertirse en un hombre, ¿no? Se bromeaba, por ejemplo, de Margaret Thatcher, esta primera ministra en Inglaterra. Su gobierno no fue pues exento de fallas, pero se le considera una gran líder, una gran ministra, primera ministra en Inglaterra. De muchos pueden decir sí, era una dictadora, pero tuvo grandes logros en su gobierno, Margaret Thatcher, por su liderazgo fuerte. Pero por eso se decía de broma, ella fue el mejor primer ministro que tuvo Inglaterra. Es decir, ella fue el mejor hombre ministro, primer ministro. No era hombre, pero actuaba como tal, actuaba como hombre. Entonces, si una mujer va a tener ese liderazgo tan grande, prácticamente va a perder su rol femenino. Ahora, si una mujer quiere tener ese liderazgo tan fuerte, entonces prácticamente ya, como que ya casi pierde ese rol femenino. Otra así fue también Golda Meir, ¿no? Una gran líder de Israel, primera ministra de Israel. Igual, una gran mujer como líder, más parecida a un hombre que a una mujer. Entonces, si una mujer quiere llevar ese papel, pues cosa de ellas, ¿no? Pero el papel natural que tiene una dama no es así, sino la ayuda del hombre. Muchos mencionan el caso de Débora en la Biblia, en el tiempo de los jueces. Dicen, ahí está, liderazgo de una mujer, Débora. Pero no leen bien o no mencionan la parte que habló Débora, porque Débora le dijo al general del ejército, Barak, ella le dijo que conste que en mano de una mujer Dios dará la victoria, porque tú no quieres ir a la batalla. O sea, ella misma reconoció que no era el papel de ella dirigir la batalla. Ella le dijo al general del ejército, es una vergüenza para ti que tú digas, yo voy a ir si tú vas y si no voy, no vas. Es decir, tú en lugar de tener valor y sostenerte de Dios, me pones a mí, a una mujer como cabeza de la batalla. Que conste que eso es una vergüenza grande, que tú hagas eso. Ella se lo dijo al general. Es decir, ella misma reconoció, yo no estoy haciendo yo no estoy haciendo lo que debería hacer. A ti te corresponde y yo tengo que hacer, tú por cobarde no quieres hacer lo que te corresponde. Entonces, no pongamos de ejemplo a Débora para ser una gran líder, porque no es ese el papel. Y si lo hace es de una manera bastante antinatural. Bastante antinatural. Y sigamos leyendo entonces, ¿no? Génesis 2. Ahora, versículo 19. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a alma viviente, eso es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y a ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese delante de él. E hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre y adormecióse. Y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y edificó Jehová Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y trájola al hombre. Y dijo el hombre, esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada esta. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán por una carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
no encontraba Adán una ayuda para él, ¿no? Y Dios siempre muy, muy sabio, ¿no? Dios no se la dio de frente el día que Él la creó, no se la dio de frente a la mujer. Qué sabiduría de Dios. Primero le hizo sentir a Adán su necesidad de una mujer. De tal manera que cuando la recibió de Dios, toda su vida estuvo agradecido de ella. Igual es en la vida de todo varón. Miren, cuando uno llega a los 30 años o 35, 40, cada vez con mayor edad va a sentir más profunda la necesidad de una esposa. A los 18, 20 años no lo siente mucho, ¿no? Porque todo para el joven es actividad y qué sé yo, muchas cosas, pero no siente mucho todavía. Pero llega a los 30 años y el hombre piensa, que me falta algo. Y si llega a los 35 más, y si llega a los 40, se da cuenta que algo muy profundo le hace falta en su vida, ¿no? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero como digo, hay casos excepcionales en donde sí es bueno que el hombre esté solo o soltero. ¿Por qué? Porque hay algunos varones que sí pueden sobrellevar esa soledad. Y como digo, la manera de sobrellevar la falta de una esposa es sirviendo a Dios en el pueblo de Dios. Esa es la manera. Y no habrá soledad entonces. Uno tendrá muchos hijos espirituales, muchos creyentes a quienes servir en el Señor. Nunca estará solo uno. Se dice también que los pastores no pueden ser pastores solteros porque muchos problemas tienen estando solteros. Uno de los problemas de un pastor soltero es que muchas hermanas se comienzan a fijarse en él, a veces a pelearse por el pastor soltero. Es cierto eso. Pero yo tengo un amigo, puedo decir su nombre, el pastor Armando Oscanoa. Lo conocí en Huancayo bastantes años atrás y ya era pastor. Tendría él como unos 25 años más o menos. Era pastor y era soltero. Y yo creo que él se casó recién cuando tuvo más o menos 40 años. Ha estado 15 años o más, tal vez, como pastor y como soltero. No fracasó. Muchos que quieren ser pastores solteros no logran continuar. Siempre les pasa algo por su soltería, que es un punto débil. Pero él, como pastor, siguió. Y teniendo 40 años o un poco más tal vez, se casó, actualmente está casado. Pero esos son ejemplos que puedo yo poner, ¿no? Yo no esperé tanto para casarme, tenía 29 años cuando nos casamos, pero lo que sí puedo decir es que yo sentía mucho la necesidad de una esposa, sí. Y entonces cuando Dios nos da a esa esposa, ¿por qué aprecia uno la esposa? Porque la ha necesitado mucho. Y luego cuando Dios me la da, entonces uno entiende qué grande es ese don de Dios que Él nos da, ¿no? Por eso dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora, ninguna esposa es perfecta. Tampoco ningún esposo es perfecto. Vive un pecador con una pecadora. Y los dos aprenden a amarse y a sobrellevar su vida durante la vida entera con la gracia de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la ayuda de Dios. Y en verdad, la escuela del amor, del matrimonio, uno piensa, me caso, yo sé todo sobre el matrimonio, ¿no? Y me caso hoy día. ¿Quién me va a enseñar a mí del amor? Y cuando pasan 30 años, uno piensa, recién estoy aprendiendo a amar a esta persona que Dios me dio. Recién estoy aprendiendo, después de 30 años, qué cosa es el amor. Porque estoy aprendiendo a amar a alguien bastante imperfecto. Y ese es el amor de Dios. Justamente eso es el amor de Dios. Amar a alguien a pesar de sus fallas,
a pesar de sus pecados, de sus imperfecciones. Por eso mencioné hace un ratito, ¿no? Los matrimonios del tiempo de nuestros abuelos, hace 50 o 100 años atrás. Muy difícilmente se rompía un matrimonio. Además era una vergüenza enorme, es como decían, ahí va la divorciada, ese era el pensamiento de la sociedad. Mira, ahí va la divorciada. Y la divorciada seguro está agachadita, ¿no? Porque era divorciada. Estamos hablando de 70 años atrás o 100 años atrás. Y como vuelvo a decir, el Señor Jesús pone el adulterio incorregible como motivo de divorcio, eso sí. Pero aparte de esa razón, no hallamos en la Biblia otra razón de divorcio. ¿Por qué? Porque las tremendas imperfecciones de él y también de ella, esas tremendas fallas que tiene él y también ella, pueden ser sobrellevadas con el amor de Dios. Pueden ser perdonadas en el amor de Dios. Y por eso nuestros abuelos vivían 50 años de casados o más, ¿no? Porque ellos sabían, este es un pacto de Dios que no se puede romper así porque sí. Pero hoy en día el mundo, como decimos, estamos en el tiempo de apostasía. Ya hemos dicho bastantes veces, hermanos, ¿no? Estamos en un tiempo de apostasía. No ha llegado la apostasía del anticristo aún, pero ya estamos en el comienzo de esa apostasía, donde el mundo, la sociedad, no toma en cuenta de ninguna manera los principios que Dios ha establecido para el hombre. Empezando, como digo, ¿no? En el centro de todo, la antiautoridad, el siglo de la antiautoridad. Y esa será la bandera del anticristo, antiautoridad, porque la autoridad suprema es Dios mismo. Y la bandera del anticristo será levantarse contra la autoridad de Dios. Y al levantarse contra Dios, está menospreciando toda clase de autoridad, que es la misma autoridad en todo nivel. El niño con sus padres, el ciudadano con el alcalde, el ciudadano con el policía, el ciudadano con el presidente de la república, etc. Es el mismo principio de autoridad establecido por Dios en todos los niveles. Y cuando menospreciamos la autoridad, estamos menospreciando la autoridad de Dios mismo. Los esposos que se casaban en tiempo de nuestros bisabuelos, ellos sabían, ¿no? Dios nos ha unido y nosotros no disolveremos esto porque no me atiendes bien, o porque te portas mal, o porque me ofendes a cada rato. No vamos a disolver esa unión divina entre el esposo y la esposa porque tengamos un montón de fallas. Por el contrario, aprendemos a amar. Y yo creo que si aprendemos bien en la escuela del matrimonio, como digo, aprendemos profundamente lo que significa amar a otra persona, sea él o ella. Profundamente aprendemos a amar a una persona que tiene un montón de fallas. Recién entendemos cómo es el amor de Dios cuando amamos de esa manera, cuando perdonamos de esa manera, cuando aprendemos que la Biblia dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Eso dice Dios, el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, no dice tapará los pecados y los esconderá, sino que el amor perdonará, sobrellevará multitud de pecados. Y eso es una realidad bien grande y asombrosa dentro de un matrimonio, ¿no? Pero eso fue la creación de Dios, esa unión que Dios hizo, no la hizo el hombre. Adán estaba solo y Dios, como digo, en la sabiduría, Dios le hizo sentir una grande necesidad de una compañera, porque Dios le hace ver a Adán todas las criaturas, los animales, y
un poco gracioso Dios en realidad, ¿no? Le dice, ponle nombre, Dios le dice al hombre, ponle nombre a todos estos animalitos, innumerables animales, ¿no? Y Adán comienza a poner nombre, uno, otro. ¿Cuántos animales hay? No sé, miles y miles. No sé cuánto demorarán, pero terminaría Adán y con cada animal que él ve a su parejita, ¿no? Y en cada especie de animal él diría, ¿y la mía? Este también tiene su pareja, y este también, y este también, y este también. ¿Y la mía dónde está? ¿Dónde está la mía? No encontró ninguna para él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le hizo caer Jehová Dios sueño sobre el hombre y adormecióse, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y como han dicho muchos, Dios no tomó a la... Miren, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso más tosco el hombre, ¿no? Pero Dios a la mujer no la formó de la tierra, sino del cuerpo del hombre. Qué diferencia, ¿no? Además, como muchos han notado, los comentaristas, no lo sacó de una parte de su cabeza para que la mujer esté sobre el hombre. Tampoco sacó a la mujer de los pies del hombre para que esté oprimida por él, sino que la sacó al lado de su corazón, porque las costillas están al lado del corazón. De allí, del lado de su corazón del hombre, de allí sacó Dios a la mujer para ser su compañera amada. Otra cosa que es una experiencia mía, fíjense, después de 36 años de casado, uno siente cómo sería la ausencia de la esposa. Uno se puede imaginar. ¿Qué pasa si muere mi esposa o si muere el esposo? Mi vida medio que se va a destruir mi vida, porque es una etapa tan larga de haber estado juntos, compartiendo cosas muy gratas, muy bellas, otras cosas muy difíciles, otros sufrimientos, otras lágrimas. Y cuanto más años pasa, esa unión es más profunda. Por eso, ¿no? Una pareja de esposos 80 años, entonces se muere él, han estado juntitos y más juntitos en su ancianidad. Fallece él y ella en menos de un mes se va a morir. Literalmente se va a morir de pena. Muchas veces eso sucede. Y eso es mi experiencia mía después de 36 años de casado, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, el amor es más profundo. Entonces Dios le hizo a la mujer del lado de su corazón, es decir, de su costilla. Ahora, esto en realidad señala a Cristo con su iglesia. Adán fue operado, le hizo Dios caer y no sintió nada, dice adormecióse, ¿no? O sea, le puso anestesia general Dios a Adán. De veras, porque no sintió nada, ¿no? Y cuando Adán se despertó, dijo, ahora sí, hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora sí. ¿Dónde está la que yo buscaba? Todos los animalitos menos yo. Aquí está, de mi propia carne. Y Adán no sintió nada, luego se despertó y ahí estaba su esposa Eva, de su propio cuerpo. Por eso es que en Efesios dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué quiere decir? El que maltrata a su mujer, a sí mismo se maltrata. Por eso cuando las parejas se separan o se divorcian, no es una felicidad muchas veces. Comienzan diciendo, no, que no te entiendo, que no tú me entiendes a mí, adiós, divorcio, nunca más contigo. Pero ese amor que hay no desaparece ahí mismo. Lo que hay son muchas lágrimas. No es una felicidad divorciarse. Duele profundamente, porque es obra de Dios esa unión.
Y cuando los hombres dicen incompatibilidad de caracteres, y pasaron, no duró ni 3 años ese matrimonio, o 5 años, ¿no? En los países ricos esa es una realidad terrible. Hay que apostar cuánto durará. En todo matrimonio hay que apostar. Apostaremos cuántos años va a durar. ¿Cuántos años le pones? Yo le pongo unos 6, 7 años. A lo más 7 años van a durar. Y de ahí ya divorcio y nuevo matrimonio, ¿no? Y no es que haya, como Jesús dijo, un adulterio incorregible para que se divorcie. No. O sea, no es la razón. Yo no te entiendo a ti y tú no me entiendes a mí. Y claro, con una naturaleza pecaminosa sin ser transformada por la gracia de Dios, con esa naturaleza carnal y pecaminosa, ¿quién puede formar una buena pareja? Ninguno de los dos han aprendido a amar a la otra persona, no han aprendido a perdonar, no han aprendido a ser fieles, no han aprendido a ser honestos. Claro, por eso terminan en divorcio, ¿no? La gran mayoría de los matrimonios en los países donde se supone son más desarrollados. Es por el pecado del hombre. Y cuando le preguntaron a Jesús, Señor, entonces tú, seguramente, ellos suponían, seguro que va a decir, no hay divorcio, y vienen y le preguntan, ¿no? Y entonces cuando Jesús les habla de eso, como digo, no hay causa de divorcio a no ser por el adulterio. Entonces ellos dicen, entonces, ahí mismo salen, ¿no? Y entonces, ¿por qué Moisés nos mandó dar carta de divorcio? Y no era que Moisés les mandó dar carta de divorcio. No era un mandamiento, no era así. Ellos estaban tergiversando lo que la Biblia dice. Jesús le dice, ¿saben por qué? Por la dureza del corazón de ustedes. Pero Dios no creó las cosas de esa manera. ¿Saben por qué Moisés le dijo denle una carta de divorcio? Por la dureza de ustedes, de su corazón, no por la voluntad de Dios. Porque uno puede aprender, como dice en Isaías, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Uno puede aprender a amar a la persona que Dios ha puesto a mi lado. Uno puede aprender lo que es el amor de Dios. El amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor del hombre es, si tú me amas, yo también te amo. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, yo te amo a ti, no importa de qué manera te comportes. Ese es el amor de Dios. Y uno lo aprende bastante bien en una escuela de muchos años, ¿no? Es como digo, pasan 30 años y uno saca su cuenta, recién estoy aprendiendo a amar. Recién estoy comenzando a aprender cómo es el amor de Dios después de 30 años de matrimonio. Pero cómo el hombre tergiversa tanto las cosas. Bueno, estaba diciendo que esto de que Dios hizo en Adán, puso en él sueño profundo como anestesia general. Y nos indica que estando él en sueño profundo, de allí Dios, de su propio cuerpo, tomó para hacerla esposa. De la muerte de Cristo, de su muerte, tomó Dios del cuerpo del Señor Jesús. De allí, cuando él estaba muerto, tomó Dios para crear una esposa para Cristo. Somos nosotros esa esposa para el Hijo de Dios. Creada de la muerte del Salvador, además tomada de su carne y de sus huesos. De él somos carne y huesos del Señor Jesús. Nosotros, su iglesia, su amada esposa. Y ahí se puede ver justamente lo que es el matrimonio. El esposo perfecto, Cristo Jesús, sin pecado. Y la esposa sumamente imperfecta, nosotros, su iglesia, a la que el Señor ama profundamente,
tanto que fue capaz de dar su vida por amor a ella, justamente para limpiarla, para santificarla a su iglesia. Y Él es resplandeciente en su santidad, y nosotros somos bastante fallidos y bastante pecadores. ¿Cómo es que Dios nos ha unido eternamente con el Señor Jesús? ¿Y cómo es que somos, así como Eva era del propio cuerpo de Adán? Nosotros somos del propio cuerpo de nuestro Salvador, brotando de la muerte del Salvador, así como Adán figuradamente murió un ratito, ¿no? Con anestesia general, y de ahí Dios sacó a su esposa. Cristo murió y de ahí de su muerte sacó a su esposa, la iglesia. Y sigue diciendo Adán entonces, en versículo 23, y dijo el hombre: esta vez hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ish, en hebreo, ish, varón, isha, la mujer. Ish, isha. Y en realidad antiguamente se decía hembra, ahora lo vemos la palabra un poquito tosca, ¿no? Pero hembra es el femenino de hombre, hombre y hembra. No hombre, sino hembra, pero hembra es el femenino de hombre, que ha tomado ahora una connotación como tosquedad, ¿no? Pero originalmente fue así, el hombre y la hembra. Varón y varona, dice aquí, ¿no? ¿Por qué varona? Porque fue tomada del varón. Por eso, porque es carne de la carne del hombre y hueso de los huesos del hombre. Verso 24, por tanto el varón dejará a su padre y a su madre y allegarse a su mujer, y serán por una carne. Algo que sobre todo en países nuestros como en el Perú, sobre todo aquí, existe la mamitis, mucho existe la mamitis. ¿Qué cosa es la mamitis del esposo? El esposo ya se casó, pero no puede dejar el hogar o la relación que tiene, sobre todo con su mamá, ¿no? La mamitis. Y el esposo, el primer día de casados, mete la pata. Primer día de casados, regresaron a la luna de miel y ella cocinó para él. Entonces, la primera ofensa. Pero mi mamá no cocina así. Eso es la primera cosa que va a herir profundamente a la nueva esposa. Pero mi mamá no lo hace de esta manera. Les aseguro que diciendo eso, el primer día de casado se va a arruinar. Con eso de que mi mamá no lo hace así. Porque él no se casó con su mamá, sino con una nueva mujer. Y jamás podemos hacer esa comparación entre la esposa y la mamá. La mamá tiene su lugar, sí, pero la mamá no ocupa un lugar ahora dentro de mi nuevo hogar, ya no. Y para que el hombre se una verdaderamente con su esposa, primero tiene que dejar a papá y a mamá. Y eso nos dice acá, verso 24. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre. Y si no deja al padre y a la madre, no puede unirse bien a su esposa. Entonces, si no aprende a dejar a los padres para unirse a ella, siempre habrá una interferencia de los padres en ese nuevo hogar. Ahora ustedes saben que yo vivo pues actualmente en la misma casa donde vive mi madre, ¿no? Pero hay una diferencia porque mi madre tiene 94 años de edad. Esa es la razón, ¿no? 94 años de edad, hay que estar al cuidado de ella. Pero yo siempre he sido consciente de eso. Nunca he permitido
que mis padres intervengan dentro de mi hogar. Y a veces me he ganado un problema por esa razón, por decir, en mi hogar el que manda soy yo, no mi papá ni mi mamá. Pero si no estamos conscientes de eso, ¿no? Uno no puede unirse bien a la esposa si primero no ha dejado a los padres. Es decir, no que los abandone, pero tiene que dejar esa relación entre el hogar paterno. Ahora yo me casé con ella, ahora yo me dedico a ella. Ya no estoy dedicado a papá y a mamá. ¿No es cierto? Es algo muy frecuente, lamentablemente, entre nosotros. Bueno, quisiéramos seguir, pero es muy interesante estudiar la palabra de Dios así, hermanos. Aprendemos muchísimo, ¿no? Vamos a terminar ya en este momento en oración. Les suplico ponernos de pie para poder terminar. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Te damos las gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana, por tu palabra, por tantas cosas grandes y profundas y maravillosas que hay en ella, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor. Llévanos en la obediencia de tu voluntad. Enséñanos a ser una iglesia obediente a tus propósitos y a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.